Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, un tema muy importante que no podemos dejar de analizar, y es la expectativa del pueblo dominicano para el discurso del presidente Luis Abinader, discurso de rendición de cuentas este 27 de febrero, ya lo que es el último discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en su periodo 2020-2024. Ya ahí vemos que prácticamente se ha ido el primer cuatrenio del presidente Luis Abinader, y ya le tocaría hacer su rendición de cuentas el próximo martes 27 de febrero. Y eso es importante. Ahora vamos a ver cuáles son las expectativas de la cual el presidente Luis Abinader debe referirse ya en su último discurso de rendición de cuentas de sus primeros 4 años dirigiendo los destinos del país. Entonces, yo entiendo que ya con este discurso del presidente Luis Abinader, que le toca ya apenas faltan 2 días, es un discurso que debe estar ya elaborado y preparado todo para ese próximo día 27 de febrero, tal como lo establece la Constitución, que debe rendir cuenta de todo lo que ha hecho y lo que se proyecta para más adelante. Entonces, en caso de que sea electo nuevamente como presidente de la República en un segundo periodo. Entonces, yo entiendo que el presidente debe referirse directamente a este tema de lo que es la reforma policial, que ha sido un tema que se mantuvo muy en el tapete durante los 3 años de gobierno, o pues sí, pudiéramos decir los últimos 3 años de gobierno del presidente Luis Abinader, la famosa reforma policial, y que todavía no avanza. Entiendo que es un tema fundamental para el discurso de rendición de cuentas, en el cual él debe explicarles al país en qué etapa está este proceso de la famosa reforma policial, ya que tenemos un gran problema que es la inseguridad ciudadana, y vemos que día tras día la situación se complica más, la inseguridad es más grave, la policía hace más diablura, como si estuviéramos en los siglos pasados,
y es algo preocupante. Entonces, vamos a ver, yo soy de los que pienso que el presidente debe enfocarse en explicar cuál es la etapa de este proceso, de en qué etapa está, y creo que es uno de los temas fundamentales para el presidente. También hay otro tema que entiendo que el presidente no va a dejar de mencionar o de poner, ya que es uno de los puntos luminosos de este gobierno, que ha sido con relación a lo que es el turismo, porque no podemos ser mezquinos y hay que reconocer que el presidente Luis Abinader ha puesto mucho empeño en lo que es el desarrollo del turismo en la República Dominicana, y ese es uno de los pocos puntos luminosos que tiene su gobierno, y entiendo que el presidente va a explicar y va a desglosar muy bien este tema, ya que son de los puntos luminosos del gobierno, y en donde hemos visto que el presidente ha marcado un interés particular en este renglón de la economía, ya que nuestra economía depende bastante de lo que es la remesa y el turismo, y con las inversiones que el gobierno ha estado haciendo en el área turística, creo que sí que es importante que desarrolle este tema, y pienso que se va a enfocar bastante en lo que es la construcción de estos hoteles que se han estado haciendo en el área de Pedernales, donde se está llevando a cabo el desarrollo turístico de esta región sur, abandonada por todos los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana, y creo que es importante de que sí, que inicie el desarrollo del sur en nuestro país, y creo que es un punto muy importante donde ya pudimos ver en meses pasados que llegó el primer crucero a Pedernales, aunque de ahí para acá no ha vuelto a llegar otro ni se menciona más nada, pero se está avanzando rápidamente con estos proyectos turísticos, especialmente en esta región sur del país, y que van a traer consigo desarrollo para esta región. Creo que ese punto el presidente Abinader lo va a desglosar muy bien por la particularidad y los intereses que tiene directamente en este renglón de la economía nacional. Un punto que debe el presidente hablar y referirse ha sido a los inconvenientes que hemos estado teniendo bastantes con los que es el servicio energético. Debe hablar el presidente en este punto con relación a que el pueblo dominicano está teniendo graves problemas por los aumentos desproporcionales que se le hacen a todos aquellos ciudadanos que pagan la tarifa eléctrica, y ya que es un robo que hay aquí, creo que este punto el presidente debe de analizarlo y debe explicar por qué tenemos este robo en la cobranza de la energía eléctrica en nuestro país, porque lamentablemente los ciudadanos que pagamos el servicio energético ya no aguantamos más.
y creo que este punto el presidente Abinader debe referirse directamente, porque antes el problema era Punta Catalina, pero sabemos que si Punta Catalina no hubiese existido, si no hubiese hecho el esfuerzo y sacrificio que hizo el presidente Danilo Medina para la construcción de Punta Catalina por encima de la misma oposición, hoy gobernantes, el sistema energético en nuestro país fuera un caos total. Y aún así tenemos grandes deficiencias, tantos apagones, robo en la cobranza de esta tarifa eléctrica, y eso es algo que tiene hastiados al pueblo dominicano. Y yo entiendo que el presidente Abinader debe referirse a este tema. Otro tema que entiendo que el presidente no debe dejar de lado ha sido en la economía, el renglón más importante de la economía, que es el renglón agrícola. La agropecuaria ha estado abandonada en este gobierno, y por eso vemos que es un gobierno que se ha caracterizado por una cantidad de opciones de lo que son las importaciones, y los productores nacionales se han ido a la quiebra, y esto es preocupante. Creo que el presidente Luis Abinader debe hacer énfasis en este renglón tan importante, yo diría que el más importante de la economía, por la situación de que es el que trae la comida de los ciudadanos. Yo entiendo que el presidente Luis Abinader, ya que está intentando tener una reelección y se quiere repostular, debe hacer énfasis en el sector agrícola, porque está en campaña y el sector agrícola está totalmente abandonado. Por eso vemos los altos precios de los productos de primera necesidad en la República Dominicana como nunca, donde un plátano está costando 35 y 40 pesos, nunca visto en la República Dominicana. Una libra de arroz está costando entre los 30 y 35 pesos, y en algunos lugares llega hasta 40 pesos. Eso es preocupante. La República Dominicana nunca había tenido una inflación de los productos de primera necesidad tan alto en los últimos 20 años. Y esto es preocupante, muy preocupante, igual que el sector construcción, que son dos sectores que van de las manos, los dos sectores que más empleo aportan a la economía dominicana, por ser los principales renglones que tienen la mayor distribución de los recursos económicos para ambos sectores, y que aportan la mayor cantidad de mano de obra y empleo en una economía. Y son dos renglones que están totalmente abandonados por este gobierno, y entiendo que el presidente, como está en campaña, como necesita repostularse, debe hablar de que el renglón económico debe sufrir una reactivación, porque lamentablemente la construcción está paralizada por los altos precios de los materiales de la misma, ya que vemos que una funda de cemento que antes costaba 250 y 280 pesos, hoy se encuentra por encima de 500 pesos. Un bloque que costaba entre 20 y 25 pesos, ese mismo bloque está costando por encima de los 30, entre 30 y 40 pesos. Y estas son parte de la problemática que tiene el sector construcción, porque por los altos precios de estos materiales que tan importantes son para
la generación de empleo en la economía están totalmente deteriorados y por eso vemos que no hay empleo en el sector construcción. Antes que todo vamos a darles un saludo especial a Víctor Mordán, que está compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco. También les damos saludo especial a Mauri Galvez, Raquel Belén, Lico Vicente. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Y les pedimos que nos den su opinión también con relación a qué usted piensa, cuál es su expectativa del discurso que realizará el presidente Luis Abinader el próximo martes 27 de febrero, lo que podría ser su último discurso de rendición de cuentas en el poder y también el último discurso de su primer cuatrenio 2020-2024. Y eso es importante para nosotros saber su opinión. Denos su opinión, por favor, de qué opina usted, qué usted cree que va a decir el presidente Luis Abinader el próximo martes 27 de febrero en su último discurso de rendición de cuentas de su primer periodo 2020-2024. Un saludo especial para Raquel Belén, que también acaba de conectarse a su programa El País en Blanco. Gracias Raquel por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Pues bien, otro punto que yo entiendo que el presidente Luis Abinader no puede dejar de enfocar, ya que es uno de los principales renglones de la economía y lo que es directamente la sociedad dominicana, y ha sido la poca inversión que se ha estado haciendo en el sector de obra pública. El sector de obra pública ha tenido una pobre, un pobre desarrollo en este año, y creo que el presidente tiene que avanzar para tratar de que esta institución tan importante comience a trabajar en favor de la sociedad dominicana, porque este Ministerio de Obra Pública está muy lento y no se están haciendo las inversiones necesarias para desarrollar el país. Creo que el presidente debe hablar de las construcciones que han estado muy lentas y que el pueblo necesita mayor inversión del Estado, y esta inversión deben hacerse a través de obra pública para un mejor desarrollo de nuestra sociedad. Un renglón muy importante que ha sido uno de los puntos oscuros del gobierno del presidente Luis Abinader durante sus 4 años de estadía en el Palacio Nacional dirigiendo el país, ha sido el sector educación. Creo que en el sector educación no ha habido ningún avance significativo, y creo que aquí el presidente debe hacer una clara exposición y decirle al pueblo qué se está haciendo con tantos recursos económicos que tiene este Ministerio de Educación, y que no se ve en dónde se están invirtiendo esto más de 278,000 millones de pesos que tiene el sector educación, correspondiente al 4% del Producto Interno Bruto de nuestro país, que es el 4% de todas las riquezas acumuladas en un año,
se saca un 4% y ese es el presupuesto de educación equivalente a más de 278 mil millones de pesos. Creo que el presidente debe rendir cuenta muy clara en lo que es el sector educación, porque este es un sector que no se están haciendo inversiones. Vemos que en este gobierno no se construyen escuelas. En este gobierno el sector educación ha sido un total fracaso y pudimos ver que en gobierno pasado el sector educación con este 4% que era menos dinero que tiene el gobierno ahora, y compraban solares, hacían escuelas sobrevaluadas, y aún así con esa cantidad de escuelas de grande infraestructura que hacía el gobierno, el presidente Danilo Medina, aún quedaba recursos económicos en el sector de educación, y ahora ni se hace escuelas, ni se compran solares, y no se sabe dónde se están invirtiendo esto más de 278 mil millones de pesos del sector educación. Creo que aquí el presidente debe rendir cuenta muy clara para que el pueblo dominicano entienda, porque el sector educación es uno de los puntos muy oscuros de este gobierno desde que inició y hasta que está finalizando ya con sus dos ministros, Roberto Fulcar, el ex ministro Roberto Fulcar, y ahora Ángel Hernández, y siguen los desórdenes y siguen los problemas y el robo de dinero, dinero echado al zafacón, comprando libros que no sirven, el desayuno escolar llegando tan tarde, un desastre total, a pesar de la cantidad de recursos económicos que tiene este ministerio. Un renglón importante que el presidente debe hablar y debe prestarles mucha atención, ya que es un sector que está totalmente destruido, y eso es preocupante, es el sector salud. El sector salud, otro sector que ha tenido grandes dificultades en este gobierno, donde hemos visto una cantidad de ministros que han tenido que ser destituidos por faltas graves, pero que ninguno ha sido sometido a la justicia, al igual que en educación, y eso es preocupante. El sector salud hay que prestarle muchas atenciones porque hay bastante precariedad. Los medicamentos están muy caros, que la población más desposeída no puede ir a un centro de salud porque los medicamentos están tan caros, los servicios están deteriorados, y es un desorden y un desastre total que tiene el sector salud, y creo que el presidente Luis Abinader debe de prestar mucha atención y debe aclarar estas situaciones que se han deteriorado bastante en el sector salud, un desastre tan grande como el que ha tenido este gobierno. Uno de los puntos más oscuros del gobierno del presidente Luis Abinader ha sido este sector salud, que ha sido un desastre total, y es preocupante, muy preocupante. Entonces creo que este es un punto que el presidente debe hablar claro de cuál es la situación que está enfrentando el sector salud. Entre otros de los puntos más importantes que creo que se debe hablar son de estas instituciones que maneja directamente la presidencia, como lo es el 911. El presidente debe especificar claramente de la situación del 911, que se ha deteriorado bastante, y eso es preocupante, y también el desorden que hay con el COE y el Generalmente, con más de 240 millones de pesos
únicamente para alquileres de ambulancia por un corto tiempo, que no se sabe cuál ha sido el negocio, y eso se ha quedado callado, eso no se ha hablado más. Y yo entiendo que el presidente debe hablar de esto, porque eso no se corresponde. Y eso es preocupante, muy preocupante. Otra situación que yo entiendo que el presidente debe hablar y que la sociedad debe de exigirle que hable, ha sido con relación a la ley 2124 sobre la dictadura que ha implantado el presidente Luis Abinader y el PRM, o ley de DNI, que ha sido una ley muy cuestionada, una ley que tiene varios recursos o acciones de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional, ya que esta es una ley que le cercena los derechos a los ciudadanos, en especial a todos los que hacemos comunicaciones, a los abogados, a los periodistas y un sinnúmero de personas de la sociedad, incluyendo personas particulares. Y eso es peligroso, que el presidente tenga este proyecto, esta ley sobre una dictadura, porque es una ley de dictadura, de régimen totalitario, pero nunca me gusta decir totalitario, me gusta decir dictadura, porque cuando se habla de la palabra dictadura, ya todos los ciudadanos saben lo que es una dictadura en la República Dominicana, especialmente por la que vivimos durante los 31 años de Rafael Leónidas Trujillo. Y eso es una realidad. Creo que el presidente debe hablar en esta rendición de cuentas del próximo martes 27 de febrero de esta ley de dictadura que él mismo implantó, porque fue un proyecto directamente del Poder Ejecutivo, y se cogió la maniobra, y de que la República Dominicana tenemos una cantidad de legisladores que no defienden a sus ciudadanos, quienes votan para llevarlo ahí, y aprobaron esta dictadura en tiempo de Navidad, donde una gran cantidad de la población lo que estaba era bebiendo, borracha, y estos ineptos pasaron este proyecto y lo aprobaron en primera y segunda lectura consecutiva, sabiendo nosotros cómo se aprueban estos tipos de leyes, por la situación de que lo hicieron así mientras la sociedad lo que estaba era en fiesta y en romo. El gobierno aprovechó y pasó este proyecto de ley, lo convirtió directamente ya en una ley promulgada, una dictadura en la República Dominicana que implantó el presidente Luis Abinader y el PRM. Y creo que el presidente debe hablar de esta ley tan cuestionada y que tiene que ser abolida directamente por el Tribunal Constitucional. También un punto importante que yo creo que el presidente no puede dejar de mencionar, por la situación de que ha estado viviendo el país, es la cantidad de préstamos que ha hecho el presidente Luis Abinader y el PRM, con casi 40,000 millones de dólares en 4 años, más dinero que todos los presidentes que ha tenido la República Dominicana juntos. Y esto es algo sorprendente, algo preocupante para el pueblo dominicano, por la cantidad de endeudamiento que ha llevado el presidente Luis Abinader a la República Dominicana. Y creo que debe referirse a este punto, porque el endeudamiento de la República Dominicana es algo muy preocupante. En casi 200 años que tiene la República Dominicana de vida republicana, valga la redundancia, entonces no se había tomado esta cantidad de dinero que ha tomado Luis Abinader y el PRM
en 3 años. Y esto es preocupante, muy preocupante. Y lo duro es que no se sabe todavía dónde se ha invertido esto casi 40.000 millones de dólares. Eso es algo que el presidente debe rendir cuenta y explicarle al pueblo dominicano cuál ha sido la situación y dónde se ha invertido este dinero. También yo entiendo que el presidente debe rendir cuenta en otros puntos tan importantes como son el sector minero. Sector minero, uno de los puntos o renglones importantes de la economía, que la economía del sector minero se ha mantenido en los últimos años, y creo que se debe referir a eso. Lo que es la inversión de el área extranjera, la inversión extranjera, el presidente debe referirse a eso, ya que ha habido un empuje en cuanto a lo que es la manufactura, producto de la manufactura, llámese de la zona franca. Eso es un sector que ha tenido un empuje importante, aunque no son sectores que generan una cantidad de empleo importante para nuestro país, porque se trata de inversión extranjera, y la inversión extranjera lo que pone en manos del país donde llega son los empleos de miseria. Entonces, los empleos de aquellos que representan un lugar importante en la empresa, eso es para los extranjeros, no para los nativos a donde llega la inversión. Y por eso vemos que siempre en esta inversión, la inversión extranjera, lo que traen es empleo de miseria para los países. Y lo podemos ver en la zona franca, en los hoteles, que siempre los empleos importantes que pagan dinero, no hay dominicanos, sino extranjeros que los traen los dueños de la inversión de su país o de otros países, pero nunca del país donde se hace la inversión. Y cuando llega el tiempo de que se sacan los cálculos, ese dinero de la inversión extranjera, así mismo, como su nombre lo dice, se va al extranjero. Y eso no creo que sea un sector tan importante, pero son sectores que crean empleo, aún sean de mala vida, como decimos. Entonces, yo entiendo que sí, que el presidente debe enfocarse en estos puntos que algunos tienen luces, otros tienen sombra, y creo que el presidente debe enfocarse en estos puntos tan importantes que yo he analizado y que entiendo que se debe explicar al país. Y esa es la realidad, El discurso de rendición de cuentas del presidente para el próximo martes 27 de febrero, yo entiendo que va a ser un discurso político, un discurso pidiendo la reelección. Debe hablar el presidente de las elecciones municipales, ya con el despliegue de recursos del pueblo dominicano que se invirtió el gobierno en estas elecciones para de esta forma abusivamente con los recursos del Estado aplastar a la oposición, porque para nadie es un secreto que por la cantidad de recursos que el gobierno sacó de las arcas del pueblo dominicano para la campaña, para dar dinero, para dar otros elementos, madera, zinc, cemento, entre otros, se puso a la disposición la arcas del Estado.
y para nadie es un secreto que esto sucedió, y con esta forma fue que aplastó a la oposición. No es un secreto, el presidente Luis Abinader aplastó a la oposición con el dinero del mismo pueblo dominicano. Y esa es la realidad. Creo que el presidente debe hablar de la cantidad de dinero que puso en manos de sus funcionarios para que entonces de esta forma pudieran aplastar a la oposición, comenzando con lo que fue el bono navideño, los programas sociales del gobierno y un sinnúmero de situaciones que se dieron con las cuales el gobierno aplastó a la oposición abusivamente con los recursos del pueblo dominicano. Entonces, por eso entiendo que el discurso del presidente Luis Abinader del próximo martes 27 de febrero va a ser un discurso de reelección, un discurso donde el presidente va a seguir vendiéndole una percepción al pueblo dominicano, ahora con más ánimo, porque le va a vender al pueblo que el PRM aplastó a la oposición y que la oposición está dividida. Entonces, este es un discurso que de seguro que el presidente Luis Abinader se va a enfocar en lo que es su reelección para el próximo periodo. Y para mí no será una sorpresa, por eso lo estoy diciendo hoy, que será un discurso de reelección, un discurso reeleccionista, diciendo que va a hacer esto, que va a hacer aquello, más promesa y promesa sobre promesa, porque es un discurso de reelección donde el presidente Luis Abinader va a estar buscando la reelección para extender su estadía en el Palacio Presidencial por 4 años más. Y eso para nadie es un secreto. Creo que el presidente va a querer hablar en este discurso de lo que podría ser una modificación a la Constitución. Es posible que hable de esto, y son situaciones de un sinnúmero de temas más importantes que quizá por asunto de tiempo no podemos analizar, y esa es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano y la expectativa que yo tengo desde mi punto de vista politológico de qué va a decir y qué va a expresar el presidente Luis Abinader en este discurso del próximo martes 27 de febrero, último discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader de este periodo 2020-2024, y esa es la realidad en la República Dominicana. Así es que vamos a esperar para luego confirmar lo que ya nosotros terminamos de exponer con relación a la expectativa del discurso del presidente Luis Abinader ya para este periodo, y entendemos que es una situación que la República Dominicana le va a prestar mucha atención. Vamos a mantener la expectativa y el martes estaremos confirmando lo que hoy expusimos del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader 2020-2024.